Hola, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Ángel Morfín desde la ciudad de Tucson, Arizona, Estados Unidos. Acá desde la iglesia Peniel, Ministerios de Benecer. Un saludo a todos los que nos están viendo. Para mí es un privilegio y una bendición poder salir a través de estos medios y llevar una palabra de fe, una palabra de bendición hasta donde nos están viendo. Para esto me gustaría, después de darle las gracias, por supuesto, al pastor y a todos los encargados de este bendito retiro, Alas de Sanidad 2020, pedirle a Dios que me dirija, pedirle al Señor que Él guíe mis palabras, mis pensamientos para poder transmitir un pensamiento de parte de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en este momento, Señor, me pongo delante de ti, Señor, para que seas tú, a través de este mensaje, Señor, que hables a tu pueblo, Señor, que le ministres una palabra de fe, Señor, una palabra donde ellos puedan, Señor, encontrar paz en ti, encontrar fortaleza en ti, Señor. Así nos enseña tu palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Tu palabra es sanidad, Señor, a nuestras vidas. Tu palabra es luz a nuestro caminar, Señor. Haz conforme tu voluntad, Señor, y permite, Señor, que cada uno de los que escuchan, Señor, oigan tu voz en medio del mensaje, Señor. Un mensaje para ellos en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, me da mucho gusto una vez más decirles que salir a través de estos medios. Soy el pastor Ángel Morfín y quiero hablar de este tema tan lindo, tan especial que en realidad han escogido para este retiro, como es la consagración familiar. La verdad, para mí es uno de los temas que se tienen que tocar, son muy esenciales hoy más que nunca. Para esto quisiera yo empezar con un versículo en Josué capítulo 24, verso 15, donde encontramos este hombre de Dios, Josué, decirle al pueblo de Dios que él y su casa estaban consagrados para Dios. Y les dice, ustedes tienen que decidir, porque la consagración es personal, la consagración es ya sea familiar, pero es muy personalizada. Entonces, Él les dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Decidan ustedes qué es lo que van a hacer. Entonces, basado en este pasaje de las Escrituras, podemos ver entonces que se puede consagrar un pueblo, como era el pueblo de Israel. Se puede consagrar una familia, como fue la familia de Aarón, para el trabajo del sumo sacerdocio. Se puede consagrar también una persona, como lo fue Moisés y todos los profetas. Y se puede consagrar también animales, un objeto. Pero aquí estamos hablando de la consagración familiar. Entonces, para eso me gustaría entonces establecer por lo menos cuatro principios de la consagración. No necesariamente que son los únicos. Por favor, yo quisiera ser bien claro con eso, porque no pretendo abarcar todo lo que es la consagración. Primeramente Dios, vamos a escuchar a diferentes siervos de Dios que van a estar predicándonos y enseñándonos acerca de este tema, pero yo quisiera hablar de cuatro principios que tiene la consagración o que debe de haber en la consagración. Número 1, la consagración tiene propósito. Tiene propósito. Una consagración sin propósito es un pretexto que tarde o temprano se va a terminar. También la consagración, segundo principio, tiene requisitos. Ahorita vamos a ver según la Escritura. Tercero, la consagración tiene resultados. Y por último, la consagración tiene recompensa. Entonces, cuando nosotros analizamos estos cuatro principios de la consagración, podemos entonces voluntariamente decidir si sí queremos hacer este paso. ¿Por qué? Porque, como lo dije aquí en uno de los principios, hay requisitos que cumplir.
Bueno, Filipenses capítulo 2, verso 13. Todo comienza en el corazón de Dios. Esto nos deja ver las Escrituras, que es Dios el que pone el querer como el hacer. Si alguien quiere o ha tomado el deseo de consagrarse, es porque de alguna manera Dios lo está poniendo en su corazón. Entonces dice la Escritura en Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, y mira cómo termina, para su beneplácito. Es bien importante porque de aquí me voy a pasar al primer requisito o el primer principio. Según de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y que el mismo Dios de paz, todo viene de Dios, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y termina en el verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces aquí encontramos que el primer principio que debemos nosotros de ver de la consagración es que tiene un propósito. El propósito de la consagración, número uno, fundamental, es que Dios sea exaltado y que a través de estos que se consagra, Dios sea glorificado. Entonces podemos nosotros establecer que el propósito de la consagración es para que Dios sea exaltado y adorado a través de aquello que se consagra, sean hombres, sean mujeres, por supuesto, sea un pueblo, sea un animalito, sea objetos. Entonces, el último propósito o la meta es que Dios sea exaltado. Entonces, basado en esto, quisiera leer entonces un versículo. En Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 19, encontramos la historia de un joven, prácticamente niño, que fue llamado al reinado por causa de que su padre fue muerto, asesinado. Y entonces viene este jovencito a tomar el lugar y tiene una experiencia. Tiene una experiencia porque de alguna manera él permite que se hagan tareas de reconstrucción en el templo. Y cuando se hacen tareas de reconstrucción en el templo, hermano que me estás escuchando, cuando tú dices, yo voy a mejorar mi vida espiritual, voy a entregar, voy a limpiarme, y empiezas a dar un paso de fe, Dios va a venir a tu encuentro. Entonces viene en este capítulo de 22 del versículo 19 de Segunda de Reyes, dice, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendría a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos, has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Josías se llamaba este rey. El principio de su reinado, cuando oye él lo que estaba escrito en la palabra de Dios, conmovió tanto su corazón que se quebrantó y lloró delante de Dios, y el Señor lo escuchó. Entonces, el principio de la consagración no se va a dar a menos que nosotros veamos la grandeza de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, y entonces daremos ese paso de consagración, porque vamos a decir, Señor, solamente tú eres digno, solamente tú eres grande, Señor, no hay nadie como tú. Y entonces hay un deseo de pedirle perdón al Señor, hay un deseo de agradar a Dios, hay un deseo de entregarse en las manos de ese Dios todopoderoso. Entonces el primer principio no se va a dar a menos que tú o que yo realicemos quién es Dios. De otra manera no te vas a consagrar.
Por eso hay mucha gente que desconoce la Biblia, desconoce la palabra de Dios, nunca se expone a oír la palabra de Dios como debería. ¿Y qué es lo que pasa? Nunca se consagra. Porque el principio de la consagración tiene que ver con el conocimiento de Dios, de su soberanía, de su poder. Entonces, al ver esto, Josías quebranta su corazón y comienza a buscar a Dios. Esto es lo que hace. En el capítulo 23, verso 1, voy a leer unos versículos porque para mí es bien importante que fundamentemos el principio de la consagración. Tiene que ver con el poder de Dios y su soberanía. Tener el privilegio de adorar al Creador de todas las cosas. Hermano, ¿quién no va a querer eso? Entonces viene el rey, después de que es quebrantado por la palabra, después de que un profeta le dice: el Señor te ha escuchado. Entonces él viene, dice en el verso 1 del capítulo 23 del segundo libro de Reyes: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Él leyó nuevamente, ahora delante de los sacerdotes, delante del pueblo, delante de los profetas, con el propósito de que ellos también se quebrantaran. Porque qué bendición que el rey ahora estaba quebrantado y estaba a punto de hacer una decisión. Una decisión de consagrarse. La decisión de consagrarse tiene que venir porque el Señor te ha mostrado el poder, su soberanía, su gracia, su misericordia. Y tú dices: no hay Dios como este Dios todopoderoso. ¿Y qué más amor el Señor nos ha mostrado al enviar a su Hijo unigénito? Entonces, en el verso 3 dice: después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor. Mire cómo dice: hizo pacto, hizo un compromiso de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, aquí encontramos la base principal y el primer principio. Tiene que ser una decisión personal. Y esa decisión personal se va a dar cuando tú y yo, a través de su palabra, vemos el poder, el amor de Dios. Que Él es poderoso para bendecir, pero también es poderoso para destruir. Concluimos con esa palabra que dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es mejor consagrarse. Entonces, primer principio, se debe de consagrar uno cuando uno se da cuenta del poder y la misericordia de Dios. Entonces, eso nos lleva al segundo principio. Y el segundo principio, saber que la consagración tiene requisitos. Si nosotros sabemos que nos vamos a consagrar para que Él sea exaltado, para que sea glorificado, entonces el Señor dice: hey, está bien, ya vistes mi poder, ya sabes que yo quiero que mi nombre sea exaltado en ti, pero hay requisitos. Y es aquí donde muchos hombres, pueblos, mujeres, le pasó al pueblo de Israel y le pasa a los cristianos, me pasa a mí también, que a veces no queremos pagar el precio, no queremos pagar el sacrificio. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, le dice uno de los que escucharon su palabra, porque no puedes seguir a Cristo a menos que la palabra no te impacte.
Y entonces impacta la palabra y le dice, Señor, te seguiré a donde quieras. Le estaba diciendo, yo me quiero consagrar, yo quiero seguirte a ti. Y entonces le dice, ¿estás seguro? Porque las zorras tienen sus cuevas. Y el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, una piedra. Uno de los que le estaban ya siguiendo y que posiblemente había tomado la decisión, dijo, ay Señor, si es así, déjame ir a enterrar a mis padres y luego vengo, que no tenga compromisos en la tierra. Hay muchas personas que piensan que el compromiso con el Señor, que el consagrarse es solamente decidir y no actuar. Tenemos que decidir, tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero consagrarme, pero sé que va a haber un precio que tengo que pagar. Entonces, uno de los primeros requisitos para consagrarnos lo vemos en la consagración de Aarón y sus hijos. En Levíticos capítulo 8, verso 33, y quiero ser bien claro, hermano, hermana, porque estamos viviendo tiempos finales, donde en realidad yo le doy gracias a Dios por este tema que Dios ha puesto en el corazón del pastor que está organizando este retiro, hermano Ronald. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que la iglesia, que la casa se consagre. Levíticos 8:33 dice, y no saldréis de la entrada de la tienda de reunión por 7 días, hasta que termine el periodo de vuestra consagración. No es decir, hoy sí, mañana no. Hoy sí voy a ir a la iglesia, mañana no. Hoy leo la Biblia, mañana no. No. Esta consagración, dice la Escritura, que tenían que estar dentro de la tienda de reunión por 7 días hasta que se termine el periodo de vuestra consagración, porque 7 días seréis consagrados. Nosotros sabemos que el 7 nos habla de la perfección, nosotros sabemos que el 7 es la historia completa del hombre, la vida completa del hombre. Dios no nos llamó para que viviéramos una vida sin rumbo, sino que hay un propósito. Entonces viene el Señor y le dice a Aarón, quédate 7 días. El Señor me dice que te tienes que dar 7 días dentro de la tienda. Y ahí se quedó 7 días, porque 7 días durará tu consagración. En el verso 34 dice, el Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy para hacer expiación a vuestro favor. Verso 35, además permaneceréis, después de que habían estado 7 días dentro, dice, además permaneceréis a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días y guardaréis las ordenanzas del Señor para que no muráis, porque así me ha ordenado el Señor. ¡Wow! Yo pensé que la consagración, qué bendición, Dios ya me escogió, Dios quiere que me consagre, amén. Pero es necesario que nosotros muramos a nuestros propios deseos. Es necesario que le pidamos al Señor, Señor, tú pones el querer, pero también pon el hacer en mí. No solamente, Señor, que tenga ese deseo, sino que lo lleve a cabo. 7 días tenía que estar dentro de la tienda y 7 días enfrente de la puerta de la tienda, día y noche, para escuchar la voz del Señor, porque Dios quería ver el compromiso de Aarón y de sus hijos. Hay mucha gente que quiere los beneficios y no el compromiso. Y por eso es bien importante que entre los 4 principios que puse o que estoy explicando, el último es la recompensa. El principio de la recompensa por la consagración. Pero antes de eso está el principio del propósito. Nosotros tenemos que saber que no podemos consagrarnos sin rumbo. El motivo de nuestra consagración es para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, a través de nuestros actos, a través de nuestra manera de hablar, a través de nuestra manera de vivir. Segundo, debemos de saber que la consagración va a tener que traer en nosotros el morir a nosotros mismos. Hay requisitos que llenar. Y aquí vemos uno de los primeros requisitos
que tenía que cumplir Aarón era, verso 36, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Escúcheme, por favor, en el nombre de Jesús, hermano y hermana. Es necesario que nosotros tengamos autoridad sobre nosotros. Si queremos consagrarnos, tenemos que tener a alguien como autoridad. Hay gente que dice, yo me quiero consagrar, y le pregunta, hermano, ¿y a qué iglesia se reúne usted? ¿Quién es su pastor? No, es que yo voy a todas las iglesias. Pues discúlpeme. Usted no está haciendo la consagración correcta, porque uno de los principios de la consagración y de los requisitos en la consagración es que tengas tú un Moisés, que tengas autoridad sobre ti. Eso le llama a las ovejas. Hay pastores que quieren, hermano, ganar el mundo entero, pero no se someten a una autoridad tampoco. Ellos no creen en dar cuentas. Uno de los principios de la consagración es estar bajo autoridad. Y si nosotros no nos gusta dar cuentas, si nosotros no le decimos a nuestro líder qué es lo que dice Dios, qué le dice Dios de mí, hermano, mire, estoy haciendo esto, ¿usted qué piensa? Hay gente que se mete a ayunar, que se mete a orar por días y no le comunica una autoridad. El hecho de no comunicarle una autoridad ya se está exponiendo más que todo. Pero qué bendición de Aarón, que a pesar de que era mayor que su hermano Moisés, escuchaba lo que Moisés le decía. No porque Moisés fuera más inteligente, no porque Moisés fuera más sabio que él, sino porque Moisés era la autoridad. Amados hermanos, hermanas, si queremos nosotros ver familias consagradas, tenemos que estar bien con el pastor. Tenemos que estar bien con nuestras autoridades. No podemos nosotros pretender llegar a ser hombres y mujeres, familias que den gloria a Dios, que Dios sea glorificado en nosotros, si nosotros no respetamos autoridad. Esta es una. Veamos qué es lo que pasa siguiendo a este rey joven. Capítulo 23, verso 4 del segundo libro de Reyes. Josías dijo esto: entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes del segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo. Oiga lo que es importante. En los requisitos estar bajo autoridad, pero el segundo requisito es tener claridad de que las cosas que no van dentro de tu templo las tienes que sacar. Hay hogares que necesitan revisar su casa como a este otro rey, que Ezequías, que le dijeron, pon en orden tu casa. ¿Cómo estará nuestra casa? ¿Qué cosas tendremos que sacar de nuestra casa? A veces, hermano, no queremos que el pastor llegue a nuestro hogar porque el pastor se va a dar cuenta que tenemos esto, que tenemos esto otro, que vivimos así, que vivimos así. Y no queremos que la autoridad llegue. Y somos nosotros religiosos solamente. Entonces viene y da una orden este rey Josías y les dice que sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en los campos de Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Mire cómo dice, aquí entonces él ordena que todas las vasijas que se habían hecho para estos diferentes dioses, los sacaran fuera. Entonces yo le pregunto, amado hermano, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de la consagración? Tenemos que sacar las cosas que se le han ofrecido a otros dioses. En el verso 5 dice, quitó los sacerdotes idólatras.
que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en sus lugares altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones, a todo el ejército de los cielos. Estoy refiriéndome al pueblo de Dios. Estoy refiriéndome, hermano, que hay una mezcla terrible hoy en día y que la gente a través del internet oye esto y esto otro, y a veces son sacerdotes idólatras los que están escuchando. Verso 6, sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y la quemó junto al torrente de Cedrón, la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Él estaba decidido a enfrentar todos los males que había en la ciudad. Él era el rey en ese momento. Amado hermano, tú quizás no puedas arreglar las familias de otras personas, pero tu familia sí. Tú eres la autoridad de tu casa. Y tenemos nosotros como autoridad en nuestra casa. Si queremos consagrarnos, debemos nosotros de llenar los requisitos. Y uno de los requisitos es limpiar la casa. Hermano, tienes que empezar a limpiar las cosas. Señor del cielo, ¿qué es lo que he metido en la casa? A veces el internet o los 1500 canales que tienes, hermano, estatuas que en el nombre del arte se están metiendo. Budas adentro de casas de cristianos. He llegado a casas de cristianos donde tienen, hermano, muchas cosas. Y uno dice, Padre eterno, yo pensé que este hermano era cristiano. Y dice, sí, somos cristianos. Pero lo que pasa es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Que lamentablemente habían abierto las puertas para que entrara todo tipo de pensamientos. Y así, sucesivamente, en el verso 7, usted léalo en casa, porque si no me voy a tardar mucho. Derriba las casas de los dedicados a la prostitución. ¡Wow! Que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la cera. El pueblo de Israel. Entonces trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Seba hasta Bersaba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, y a la izquierda de la puerta de la ciudad. Entonces empezó a hacer una limpia. Empezó a ubicar a los sacerdotes que estaban quemando incienso para otros dioses, los trajo a Jerusalén. Estaban fuera, desubicados. Hermanos amados, la consagración es una bendición que Dios nos permite a aquellos que hemos sido alcanzados y rescatados por el sacrificio de Jesucristo. A través de ese sacrificio nos damos cuenta que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros males, a nuestras iniquidades, sino que el castigo de nuestra paz cayó sobre Jesucristo. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos que comenzar a limpiar la casa y hacer como aquella mujer que había perdido la moneda, barrer la casa, pero antes de barrer la casa encendió la luz. Pedirle al Señor, Señor, yo quiero llenar los requisitos que tú tienes para la consagración. Y sé que me van a doler, y sé que tengo que apartarme de cosas, y sé que tengo que dejar de practicar cosas, pero estoy dispuesto a pagar el precio. Vemos lo que le dijeron a Aarón: 7 días vas a estar en el templo. 7 días y noches vas a estar enfrente del templo y no saldrás de ahí, porque esa va a ser tu consagración. ¿Y qué es lo que vemos? Una bendición para él y para toda su casa. La consagración, el propósito de la consagración es que Dios sea exaltado. Por eso te tiene que trabajar. Pero encontramos la tercera. Yo le pido que usted lea todo ese capítulo, porque va a encontrar cosas tremendas que nos hablan de cómo liberarnos. Pero la tercera cosa
La tercera cosa que produce, o el principio de la consagración, es que la consagración tiene un resultado. Número 1, la consagración tiene propósito, y el propósito es de que Dios sea exaltado a través de eso que se consagra. Número 2, la consagración tiene requisitos, hay un precio que pagar. No es solamente de decir, sino que hay que actuar. Pero número 3, la consagración tiene resultados. Y es aquí donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque el resultado lo puede confundir con recompensa. Y entonces nos apropiamos de la gloria de Dios. El Señor dijo bien claro, yo no comparto mi gloria con nadie. Lo que quiere decir, amado hermano, que si nosotros nos consagramos, va a haber un resultado. Y el resultado va a ser que la gloria del Señor descienda. Pero descendió porque nos estamos consagrando a Dios. ¿Se imagina la familia entera consagrada? Me recuerdo de aquel testimonio que escuché, o más bien leí en un libro hace muchos años atrás. Y era una familia que buscó una familia misionera que buscó asilo en un país donde no se predicaba el evangelio, en un país donde se consideraba un país ateo. Esta familia pidió asilo, y mientras ellos pedían asilos en toda la información que tuvieron que dar, ellos tenían un propósito. El propósito era de ir a predicar el evangelio. Y entonces, cuando ellos piden su visa, se las dan, pero les dicen una sola cosa les pidieron. Van a tener 6 meses para que vivan en este país, se les da una visa, pero en esos 6 meses no queremos que ustedes hablen de su religión. Por favor, esto es bien importante lo que les voy a decir. Porque si uno se consagra, es con el propósito que Dios sea glorificado. Si uno se consagra, ha pagado un precio para llegar ahí. Pero si uno se consagra, hay un resultado. Y toda la familia estaba consagrada y habían hablado. Ellos deseaban predicar el evangelio en esta parte del mundo donde no se había predicado el evangelio. 6 meses, una oportunidad para predicar el evangelio sin palabras. Escúchame lo que les voy a decir, hermanos. El resultado de la consagración es tan fuerte que ya no necesitas hablar para poder hablar del Dios Todopoderoso, sino que la consagración o el consagrado se vuelve algo tan sagrado que Dios mismo desciende y habla, ministra, sin que la persona diga nada. El resultado fue esto, que estando en ese país, ellos rápidamente pues alquilaron una casa, un vecindario no muy bien, no muy bueno, pero ellos comenzaron a hacer cosas que comúnmente la gente no hace. Empezaron a barrer enfrente de su casa y barrían un poquito a la orilla de los vecinos. Los vecinos, cuando empezaron a ver que ellos empezaron a limpiar y después pintaron la casa y les proveyeron a los vecinos que si querían pintar, que ellos les ayudaban. El chiste es que los vecinos les dijeron, sí, cómo no, gracias, qué bueno que ustedes hacen esto. Y entonces les dijeron, ¿por qué ustedes hacen esto? O es que podemos ayudar un poquito al vecino. La razón que le estoy ayudando es para que usted no solamente haga lo suyo, sino que también ayude a otro. Y agarraron el mensaje y de pronto toda esa comunidad comenzó a cambiar. Calles limpias, casas pintadas, y se preguntaban, ¿quién fue el que hizo este cambio? Y decían, el vecino que se acaba de mover. El vecino que tiene una familia tan linda, sus hijos, mira qué obedientes.
Se preguntaban y un día se reunieron varias familias y les dijeron, nosotros queremos que nos digan, ¿por qué ustedes son así? Hacen el bien, se portan bien, aman a sus vecinos, hacen bien a sus vecinos. ¿Por qué hacen todo esto? Y ellos lo único que le contestaban, no les podemos decir. ¿Pero por qué? Porque nos meteríamos en problema. Nuestras visas que nos han dado para este país es con el propósito de vivir, pero no hablar de nuestra vida personal. Entonces, el chiste es que se llegaron los 6 meses y a los 6 meses tenían que regresar a su país. Cuando ellos se dieron cuenta que iban a irse, fueron y pidieron al gobierno que por qué se iban esta gente y no les daban más tiempo para que vivieran, porque habían hecho el bien y no el mal. ¿Cuántos saben, hermanos, los que me están escuchando, que Dios no nos llamó para malas obras, sino que Dios nos hizo para hacer buenas obras? Y como hijos de Dios, nosotros manifestamos esas buenas obras. Y aquellos hombres le decían, y le hemos preguntado a esta familia que por qué actúa así, y ellos no nos han querido decir. Pero ahora que se van, por favor les pedimos que ustedes los obliguen a que nos digan, porque queremos ser como ellos. Queremos que nuestros hijos sean como los hijos de ellos. Y entonces el oficial les dice, ¿les pueden decir ustedes por qué son así? Con mucho gusto, si usted nos da el permiso, con mucho gusto. Y le dice a aquel misionero, la razón que nuestras vidas son diferentes es porque hemos consagrado nuestras vidas, nuestras familias al Dios Todopoderoso. Y Él nos enseña a través de su palabra cómo vivir, cómo actuar. Es Jesucristo el que vino a morir por nosotros. Y entonces aquella gente se quedó diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo que aceptando a un Dios todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo podemos hacerlo? Y entonces Él les dijo, sí, acepten a Jesucristo. Lamentablemente el misionero de todos modos lo sacaron, pero la gente se quedó con la semilla. Y se cuenta la historia que de esas personas que escucharon el Evangelio, cuando regresaron a sus casas, hicieron una oración y dijeron, Señor, nosotros queremos ser como esa familia. Nosotros queremos, Señor, que nuestros hijos sean como esa familia, porque el resultado de la consagración es la glorificación de Dios. Es el cambio de otras personas a través de ese vaso que ha sido consagrado, a través de esa familia que ha sido consagrado. El resultado no es la recompensa de la persona que se consagró. El resultado es que Dios se va a glorificar a través de esa persona. Número 1. Cuando nosotros nos consagramos, el resultado es que la presencia de Dios va a descender. Hay muchos lugares, hermanos, donde se habla de Dios, pero la presencia del Señor no está. Hay muchos lugares donde hay conocimiento de Dios, pero no hay presencia de Dios. ¿Por qué necesitamos consagrarnos? Porque queremos y anhelamos que no solamente tengamos lo que Job dijo, antes de oídas te oía, pero ahora mis ojos ven tu presencia. Consagración. El resultado de la consagración número 1 es que la presencia de Dios descienda. ¿Cuánto necesitamos que la presencia del Señor descienda en nuestras casas? ¿Cuánto necesitamos que la presencia del Señor descienda en nuestras vidas, en nuestra congregación? Éxodo capítulo 19, versos 10 y 11 dice, el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana. Mira, ve al pueblo y conságralos. Estamos hablando de la consagración. Que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El resultado de la consagración va a ser que la presencia de Dios descienda. Si nosotros
Sabemos que el propósito de la consagración es para que sea exaltado como primer principio. Segundo principio, que debemos nosotros de limpiar nuestro vaso y de pagar los requisitos y decirle: Señor, ayúdame a tener decisiones de tumbar altares, de romper con ataduras que me están atando este sistema, este mundo. Entonces vamos a ver el resultado de la consagración. Presencia de Dios. Hermano amado, aquel hombre de Dios, aquella congregación que le han pedido al Señor: Señor, en oración, Señor, queremos ser usados, Señor, queremos consagrarnos, y buscan de Dios, y de pronto el Señor comienza a añadir a los que han de ser salvos, porque el resultado lo da el Señor. Y uno dice: gloria a Dios, resultó. El resultado de la consagración trajo que la gente viniera a la iglesia, que la gente buscara más de Dios, y aquella iglesia creció. Y entonces de pronto el ministro puede decir: el resultado es mi recompensa, yo me voy, esta es mi iglesia. No, ese es el resultado de la consagración. Una iglesia grande no es por causa del pastor, es por causa de la consagración que tuvo ese pastor con su congregación, y entonces el resultado es que la presencia de Dios desciende, y en donde hay presencia de Dios, ahí hay libertad. Donde hay presencia de Dios, va a haber gente que va a buscar a Dios. Pero no es nuestra recompensa. Por eso no nos podemos jactar, porque el Señor se manifestó. Qué lindo es que cuando estás cantando un canto, una adoración, estoy hablando de un director de alabanza, y la presencia de Dios desciende, no es tu recompensa, es el resultado de la consagración, y ese resultado le pertenece la gloria solamente a Dios. Y es ahí donde dice el Señor: yo no comparto mi gloria con nadie, el resultado es mi gloria. Por eso tenemos que decirle: Señor, tú salvaste, tú cambiaste, tú transformaste. Yo solamente fui un vaso que me presté, que me consagré para esto, Señor. Y el Señor dice: amén. Número 1, hay presencia de Dios. Número 2, cuando dejamos que este principio, la consagración trae resultado, hay palabra revelada. Hay principios y estatutos, porque carecemos de guianza. Éxodo 20, verso 2 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Verso 3: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Qué lindo que cuando nosotros nos hemos consagrado, vamos a ver el resultado de Dios. Presencia de Él, palabra revelada, palabra direccional. Y entonces vamos a decir: wow, qué lindo es Dios. Valió la pena que nuestra familia se consagrara. Valió la pena que nuestros hijos los entregáramos al Señor, porque ahora vemos el resultado. Es presencia de Dios en nuestra casa, es guianza del Espíritu Santo, es palabra revelada. Y entonces le dan la gloria al Señor. Hermano, aquí en este principio hay un montón de cosas. Pero como el tiempo se me está agotando, quiero pasar al cuarto principio. El cuarto principio es la recompensa. Y esta sí, hermano, la tenemos que disfrutar. Esta sí es para ti, para mí. Es bien importante entonces que no confundamos el resultado con la recompensa. Entonces vuelvo a repetir. El primer principio de la consagración es que nos consagramos para que Dios sea glorificado. Número 2, el principio de la consagración es que hay requisitos. No es nomás decir, sino que hay que actuar. Y ahí es donde duele, ahí es donde nos comprometemos.
Ahí es donde empezamos a limpiar nuestra casa. Ahí es donde le pedimos al Señor que nos ayude porque somos débiles. Pero viene el tercer efecto o principio de la consagración, es resultado. La gloria de Dios va a descender. Dios va a comenzar a hacer cosas grandes, va a dirigir, va a añadir a los que han de ser salvos, va a traer a tus hijos, les va a traer buenas esposas, a tus hijas les va a traer buenos esposos. Y entonces encontramos que vale la pena la consagración. Hay resultado. Pero viene el cuarto principio que yo veo, es el principio de la recompensa. Cuando nos consagramos, el Señor nos recompensa. En Números capítulo 18, verso 20. Entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción, tu herencia entre los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, a cambio de su ministerio, el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Aquellos que nos consagremos al Señor, va a haber una recompensa. Y número uno, hay una recompensa celestial. Dice el Señor: yo voy a hacer su recompensa. Pero aquí en la tierra, les voy a proveer los diezmos de Israel. Hermano, Dios no necesita nuestro dinero. Pero una de las cosas que hacemos o que pasa en nosotros cuando nos consagramos, una de las recompensas que el Señor es que te provee de bienes materiales también. Sí, hermano. Yo no estoy diciendo que eso es una ley que no puede variar, que no puede cambiar. No, sí puede. Pero regularmente las personas que se consagran nunca van a carecer de nada, sino que siempre Dios va a proveer, así como le pasó a Elías, aunque sea por una viuda, para pasar el hambre, pero nunca les va a faltar. Porque ser rico no es tener dinero. Ser rico es que en medio de la necesidad, esa necesidad sea suplida. Eso es ser rico. Entonces al pueblo de Dios siempre le van a suplir. A aquellos que se consagren hay una recompensa que hay. Y entonces pasamos a otro versículo. Mateo 19, verso 27. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Señor, en otras palabras, Señor, nosotros nos hemos consagrado a ti. ¿Qué pues recibiremos? Podríamos decir: qué carnal Pedro, qué carnalote, ¿cómo se le ocurre preguntarle semejante cosa al Señor? No, el Señor no lo regañó. Fue una de las pocas veces que no lo reprendió cuando le preguntó cosas. El Señor estaba consciente del sacrificio que estaban haciendo. Estaba consciente que lo habían dejado todo por consagrarse y seguir a Jesucristo. Entonces el Señor les dice: en verdad os digo, verso 28, que vosotros que me habéis seguido, lo voy a parafrasear, que os habéis consagrado, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se los estaba diciendo a sus apóstoles. Va a haber una recompensa allá en el cielo. Va a haber una posición en la cual los voy a poner. No es solamente decir: me voy a consagrar y aquí pues pobrecito de mí. No, qué rico de ti, qué bendición de ti. Entonces, verso 29, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra por mi nombre,
recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amados hermanos, qué bendición es que en este retiro el Señor nos permita el querer como el hacer, que se mueva en todos los que estamos oyendo, en todos los que estamos necesitados de entregarnos más al Señor. Un sentimiento fuerte de entregarnos. Y como este rey que al oír la palabra rasgó su corazón y se contristó y dijo: Señor, perdóname, yo no sabía todas estas cosas, pero me quiero consagrar, y hizo un pacto. Yo espero con todo mi corazón, hermano y hermana, que todos los que nos están escuchando, si no has hecho un pacto de pureza, un pacto de entrega, de búsqueda, hazlo y dile al Señor: Señor, solo te pido una cosa, que me ayudes a pasar esta prueba, que en medio de los requisitos, en medio de las cosas que me tengo que comprometer, me des fuerza para no salirme del tabernáculo, para mantenerme enfrente de tu presencia 7, 7, 7. Porque de esa manera estoy diciendo: estoy comprometido. 4 principios de la consagración. Propósito, tiene que tener también requisitos, resultado y recompensa. Esas 4 cosas nos van a ayudar a que nosotros hagamos una perfecta consagración. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poder salir a través de este medio y predicar tu bendita palabra. Permite, Señor, que cada oyente, que cada hijo e hija tuya, Señor, sea tocado, sea bendecido de una manera especial. Que esta palabra, Señor, que ellos hayan recibido, pueda ser expandida en su corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo les ayude, les guíe, Señor, a hacer un compromiso delante de ti, y que primeramente, Dios, en los días que siguen puedan ver resultados, Señor, al ver su familia bendecida, al ver a sus hijos bendecidos, Señor, y que después, Señor, puedan probar de la recompensa también que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, los bendigo en tu nombre y declaro, Señor, hecha tu palabra. Amén. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde y bendiciones. Adiós.